Hola, ¿cómo están todos? Espero se encuentren bien. En este video vamos a hablar sobre un tema llamado concavidad. Este trabajo está presentado por Jensi Talia Prilla, Daira Alejandra Figueroa y mi persona Jennifer Fernanda Ordóñez. Primero les hablaré sobre algunos conceptos para poder entender mejor el tema principal. ¿Qué es la ingeniería civil? La ingeniería civil es una disciplina que aplica conocimientos de áreas como lo son la física, la química, la mecánica, la hidráulica, entre otros, para poder diseñar, construir y mantener infraestructuras, por ejemplo, puentes, ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y demás. Asimismo, la ingeniería civil busca satisfacer las necesidades del hombre. Continuando, hablaremos sobre qué es el cálculo. El cálculo es una rama de las matemáticas, la cual estudia la resolución de problemas matemáticos. El cálculo nos sirve para poder determinar lo que son curvas, pendientes, los valores mínimos y máximos de una función, áreas y volúmenes. Y además se puede decir que el cálculo es muy útil para la aplicación de diversas disciplinas, como por ejemplo en este caso la ingeniería civil. Es importante también conocer lo que son las derivadas. Entonces, se dice que la derivada es un elemento utilizado en la matemática para calcular respuestas de una función a la que se le están alterando sus valores iniciales. También se puede decir que la derivada es la que permite encontrar la velocidad en un punto exacto. O en otras palabras, es la que permite encontrar la recta tangente a una función dada. Se puede decir que la derivada es la razón de cambio de una función. En este momento se puede observar la fórmula de la derivada y una gráfica. La aplicación de la derivada en la ingeniería civil. La derivada es muy útil en la ingeniería civil y es utilizada en todos los campos y ramas de la ingeniería civil. Además se dice que las derivadas se utilizan para relacionar lo que son las ecuaciones de cargas estáticas con las ecuaciones de momentos flexionantes. Y así mismo el cálculo de velocidades de crecimiento, enfriamiento, separación, divergentes fluidos y asimismo eh, las derivadas nos ayudan a minimizar los costos o los materiales en un proyecto. Ahora hablaremos sobre el tema de este video, la concavidad. La concavidad es la propiedad con la que cuenta una superficie o una figura geométrica en donde en su parte central está más hundida que en los extremos, como se puede observar en esta gráfica. En la parte central de la función está más hundida que los dos extremos. Para entender mejor lo que es una función cóncava hacia arriba o cuando es cóncava hacia abajo, lo explicaré así. Cuando una función es cóncava hacia arriba, se puede trazar puntos rectas tangentes en cualquier punto de la función y se va a observar que la recta queda por fuera, o sea, por debajo de la función. Entonces se dice que la función es cóncava hacia arriba. Cuando una función es cóncava hacia abajo, al trazar las rectas tangentes en cualquier punto, nos podemos dar cuenta que las rectas quedan encima de la función y esto define que la función es cóncava hacia abajo. Continuando con el tema de concavidad, cuando f sea una función derivable sobre un intervalo a, b, se dice que si la primera derivada es una función creciente sobre AB,
entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre el intervalo. Si la primera derivada es una función decreciente sobre el intervalo AB, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Cuando una función f para la cual se le puede calcular la segunda derivada sobre el intervalo AB, se dice que si la segunda derivada de x es mayor que 0 para toda x que pertenece a B, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada de x es menor que 0 para toda x que pertenece al intervalo AB, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. La segunda derivada es muy útil al momento de graficar una función, ya que nos indica la concavidad que posee una función en un intervalo determinado, así como el punto de inflexión. Para determinar la concavidad de una curva, primero calculamos los puntos de inflexión y después analizamos lo que ocurre antes y después de cada uno de dichos puntos. Como se dieron cuenta, estábamos hablando de unos puntos de inflexión. Estos puntos son aquellos en los que la gráfica de la función cambia de concavidad. Para entender mejor lo explicaré mediante una recta tangente. Al trazar una recta tangente en este punto, se puede observar que la recta está para los dos lados, es decir, por fuera de esta función y por debajo de esta función. Eso quiere decir que en esta parte se puede decir que es el punto de inflexión. Igual acá. En esta parte se denomina como el punto de inflexión, ya que en esta parte de la función hay una concavidad hacia abajo y desde este punto la concavidad es hacia arriba. Con el siguiente ejemplo entenderán mejor el tema de concavidad. Hola, mi nombre es Daira Figueroa y a continuación les voy a presentar un ejercicio práctico de concavidad. Bueno, en una compañía petrolífera están estudiando el número de miles de bidones de combustible que han servido en las 4 primeras semanas del mes. Les interesa conocer si el aumento o disminución ha sido muy rápido o no, y para ello quieren localizar el punto de inflexión en ese reparto y además las curvas tanto de subida como de bajada. Después del estudio realizado, han aproximado la entrega de combustible a la siguiente función, que es la que estamos viendo aquí a continuación. El primer paso es restar las fracciones. En este caso nos daría 15 menos 5, esto es igual a 10. Luego lo que vamos a hacer es agrupar los términos semejantes. En este caso sería 12x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Esto nos va a dar un igual de 8x al cuadrado. Una vez hayamos hecho esto, podemos concluir que la función f de x es igual a x al cubo más 8x al cuadrado más 17x más 10. Luego lo que vamos a hacer es encontrar las derivadas de esta función. Para encontrar las derivadas vamos a derivar cada uno de los términos que componen la función. Bueno, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. 2 va a multiplicar a 8, nos va a dar un igual de 16x a la 1. La derivada de 17x es 17 y la derivada de 10 es 0. Esto se debe a que la derivada de toda constante siempre nos va a dar a 0. Entonces, la primera derivada de f de x nos va a dar igual 3x al cuadrado más 16x más 17. Para hallar la segunda derivada va a ser prácticamente el mismo procedimiento que hicimos en la primera. La derivada de 3x al cuadrado es igual a 6x, la derivada de 16x es igual a 16 y la derivada de 17 es igual a 0.
Luego lo que vamos a hacer, una vez hayamos obtenido las dos derivas, es igualar la segunda derivada a 0. Una vez hayamos igualado la segunda derivada a 0, procedemos a despejar x. Entonces, x es igual a 16 positivo pasaría a negativo menos 16 sobre 6. Esto nos va a dar un es igual a menos 8 sobre 3. Bueno, una vez tengamos este resultado, lo que vamos a hacer es sustituir x en la función f de x. Entonces, f de x es igual a menos 8 sobre 3 al cubo más 8 por menos 8 sobre 3 al cuadrado más 17 por menos 8 sobre 3 más 10. Bueno, aquí debemos tener algo muy presente, ¿listo? Es que para elevar una fracción a una potencia, se eleva tanto el numerador como el denominador a esta potencia. Entonces, sería menos 8 al cubo y 3 al cubo. En este caso nos daría menos 512 sobre 27. Aquí sería 8 por menos 8 sobre 3 al cuadrado nos da un igual de 512 sobre 9. Positivo por negativo nos va a dar igual a negativo, entonces por eso aquí se hace el cambio de signo. Acá pasaría a ser un signo negativo. 17 por menos 8 sobre 3 igual a 136 sobre 3 más 10. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a escribir cada fracción sobre el mínimo común denominador, que en este caso sería 27. f de x igual a menos 512 más 1536 menos 1224 más 270 sobre 27 nos va a dar un igual de 70 sobre 27. Entonces aquí ya podemos deducir cuáles son nuestras coordenadas del punto de inflexión y ya, esta sería la primera coordenada del punto de inflexión. El segundo punto de inflexión lo venimos a encontrar sustituyendo x en f de x, listo, que sería 70 sobre 27. Luego lo que vamos a hacer es, para determinar los intervalos de concavidad, es en la segunda derivada vamos a sustituir x ya sea por un valor menor y por un valor mayor, listo, para así conocer si la concavidad va hacia arriba o hacia abajo. Bueno, en este caso sustituimos la segunda derivada en menos 6 y en 1. Entonces vamos a sustituir, sería 6 por menos 6 más 16, nos va a dar igual a menos 20. Este es un resultado negativo, eso quiere decir que la curva va a ser cóncava hacia abajo. Y vamos a reemplazarla por 1. Sería igual a 6 por 1 más 16, esto es igual a 22. Entonces, al ser un resultado positivo, quiere decir que va a ser cóncava hacia arriba. Ya con esta información procedemos a graficar, así que podemos concluir que los intervalos de esta función, en este caso sería menos infinito hasta menos 8 sobre 3, va a ser cóncava hacia abajo. Y desde menos 8 sobre 3 hasta infinito, la gráfica va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, como respuesta, tenemos que el punto de inflexión donde cambia la velocidad en que han venido sirviendo los bidones de combustible es en menos 8 sobre 3 y 70 sobre 27. Bueno, MATLAB es un software de diseño para ingenieros y científicos. MATLAB significa laboratorio de matrices. Es un software que nos ayuda a programar, simular y solucionar problemas en el área de la ingeniería. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio para
aplicar las funciones de MATLAB. Entonces dice, en una compañía petrolífera están estudiando el número de miles de bidones de combustibles que han servido en las 4 primeras semanas del mes. Les interesa conocer si el aumento o disminución ha sido muy rápido o no para ellos. Quieren localizar el punto de inflexión en ese reparto y además las curvas de subida y bajada. Después del estudio realizado han aproximado la entrega de combustible a la función siguiente. Bueno, antes de colocar la función, colocamos CLC Clear All, Close All para borrar comandos anteriores que no nos vayan a interferir en este cálculo. La variante simbólica va a ser X, la función la que vemos en la pantalla, X igual X cúbico más 2X al cuadrado más 17X más 30 dividido 2 menos 10 dividido 2 menos 4X al cuadrado. Esa es la función que nos da el ejercicio. Al copiarla allí podemos ver que se puede simplificar la podemos simplificar para poder derivarla. Entonces allí, acá ya en coma window ya nos la muestra simplificada, ya podemos empezar a operarla. En este caso vamos a hallar la primera derivada. Entonces a la primera derivada le coloco como nombre fp igual a div para derivar, y la función que quiero derivar que viene siendo y. Aquí ya me da el resultado, fp igual a 3x al cuadrado más 17x más 16x más 17. Esa es la primera derivada de la función. Ahora necesito realizar la segunda derivada. De nombre le voy a colocar fpp, div para derivar, y la derivada que quiero derivar, que es fp. Aquí ya me da el resultado, viene siendo fpp 6x más 16. Bueno, ya tenemos las derivadas. Ahora quiero conocer cuál sería el punto de inflexión, que es en donde la curva cambia de sentido, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Entonces, para ello debemos sustituir. En este primer caso vamos a igualar la función, la segunda derivada, a 0. Entonces, más que todo sería despejar la x. A esa función la voy a llamar b, igual solve, y la función que quiero despejar, que vendría siendo fpp. Entonces, ese b, que es el punto x de la coordenada del punto de inflexión, me da menos 8 tercios. Ahora quiero conocer cuál sería la y del punto de inflexión. Eso, para hallarlo, tengo que igualar la función principal. La función principal la cojo y le sustituyo el punto b, que viene siendo menos 8 tercios. Entonces, para sustituir en map, en este caso le coloqué app igual al sub de sustituir la función y lo que quiero sustituir, que es b. Bueno, la función y es la primera. A sustituir en menos 8 tercios me va a dar que 70 dividido 27. Ya quiero organizar cuál sería la coordenada del punto de inflexión. Le digo coordenada igual entre corchetes b, a, que son los puntos que allá anteriormente me viene dando en el coma Windows menos 8 tercios, 70 dividido 27. Ese es el punto de inflexión en el momento que la curva cambia, la cóncava queda o hacia arriba o hacia abajo. Bueno, quiero conocer en qué lado o en qué rango la cóncava va hacia arriba o hacia abajo. Sabemos que cuando tenemos un resultado positivo, da hacia arriba, y cuando es negativo, la cóncava hacia abajo. Entonces vamos a coger un número mayor y otro menor al punto X de la coordenada. Entonces sabemos que el punto X es menos 8 tercios, vamos a coger menos 6 para saber en ese lado cómo es la curva, y en el otro 1. Esos valores, como lo ven acá, los llamé XY a menos 6 y XD a 1 para sustituirlo en la segunda derivada, que viene siendo FPP. Sabemos que para sustituir coloco SAF FPP de X1, que vendría siendo menos 6, y SAF de FPP XD.
bueno, esos valores. Aquí en el primero me da menos 20, que ya sé que de menos 8 hasta menos 8 tercios la cóncava es hacia abajo porque el resultado es negativo. Y acá en el otro donde sustituyo el 1 me da 22. Entonces sabemos que es un resultado positivo, la cóncava es hacia arriba, entonces el rango sería desde menos 8 tercios hasta infinito, la cóncava hacia arriba. Bueno, ahora quiero graficarlo para conocer más que todo cómo va a quedar la representación de esa función. Entonces, primero de todo, colocamos un intervalo al eje X para que la función no sea pues tan grande o tan pequeña. Lo tomé desde el punto menos 6 hasta 1. Coloco la ecuación inicial, que sabemos que es y. Y para poder graficar, coloco plot y X y Y, que son los valores anteriores. Entonces ya aquí, como podemos observar, la gráfica muestra el punto de inflexión y la concavidad. El green on lo que me permite es colocar rejillas en la gráfica. Bueno, quería incrementar unas funciones, unos detalles en la gráfica. Entonces coloco all on para determinar algunos nombres y que se puedan seguir representando en la misma gráfica. Si no coloco all on, no van a aparecer allí, sino en otro. Entonces quería determinar el punto de inflexión, coloco el valor de X y de Y, le coloco el texto, punto de inflexión, eso es lo que me permite test BA. Sabemos que B es menos 8 tercios y A 70 dividido 27, y el nombre de punto de la inflexión, para colocarle el nombre, lo que vemos aquí, y este puntito me lo determina lo otro. Para poder determinar los ejes, que serían las líneas de los ejes en Y y en X, debo colocar plot X0 size y R de rojo. Para colocarle algunos nombres a los ejes, se utiliza title, YLabel, XYLabel y Langer. El Langer es lo que vemos aquí en la parte superior. El título, pues la concavidad. Y X es el XLabel, el nombre que le puedo colocar al eje XLabel, el otro nombre que le puedo colocar o al eje X o al eje Y. Entonces ya sabemos que por la podemos derivar, podemos hallar el punto de inflexión, la concavidad, podemos graficar.